En este último episodio de la serie sobre el Congreso de Adventistas en Universidades Seculares, acompañarás la charla que tuve con Liz Carla. Ella nació en Arequipa, Perú, y se graduó en Geología por la Universidad Mayor de San Marcos. Vino a Brasil para estudiar en la misma área en la Universidad Estadual del Río de Janeiro, en el estado del Río de Janeiro. Hoy actúa como dirigente de los universitarios en la iglesia de Botafogo. Ella me habló sobre su conversión personal, también habló de la importancia de los misioneros en el ambiente académico y, por supuesto, sobre misión. En el último día que yo y el camarógrafo Gerson Haro estuvimos en el caos, nos presentaron a Liz Carla. Y justo antes de regresar a Yacareí para terminar esta serie, tuve la oportunidad de hablar con ella sobre su conversión, sobre la importancia de tener misioneros en el ambiente académico y sobre las oportunidades únicas de hablar sobre creacionismo utilizando los conocimientos en la área de geología. Liz me contó que se hizo adventista de adulta en 2017 y que antes de eso tenía algunos prejuicios sobre la religión. Yo no nací dentro de la iglesia. Entonces yo cuando estuve aquí en Brasil, después de 2 años, en 2017, tuve una experiencia con Dios. Él me alcanzó a través de libros, porque de hecho no había nadie que pudiese hablarme de la iglesia o que pudiese influenciarme para la vida espiritual ni nada por el estilo. Pero yo creo fervientemente que si Dios me alcanzó fue porque mi abuelita, que es adventista, ella nunca desistió de mi familia, de interceder por nosotros y orar y para que el Espíritu Santo trabajase en nuestras vidas. Fue así que yo entré a la iglesia en 2017, fui bautizada en el Hospital Adventista Silvestre en Río de Janeiro. Y fue una experiencia muy linda porque conocí muchos jóvenes. Yo no pensaba que existía tantos jóvenes en la iglesia que amaban a Dios. Eso me sorprendió porque yo era un poco preconceptuosa. Pensaba que la iglesia era para gente más vieja o tal vez para jóvenes que no sabían mucho y en fin. Liz también me dijo que ella y su marido no sabían qué actividades podían desarrollar en la iglesia, aunque tenían muchas ganas. Y después de unos días de oración, la respuesta de Dios se hizo muy clara. Y un bello día, el pastor de nuestra iglesia nos dice, miren, muchachos, ustedes pasaron en comisión y han sido elegidos para ser los líderes del ministerio universitario. Para nosotros fue una gran sorpresa porque de hecho fue una respuesta a las oraciones de ambos, pero al mismo tiempo era pensar, pero ahora ¿qué vamos a hacer? Porque ese ministerio nunca existió en nuestra iglesia. Entonces el pastor nos comentó que existe un manual del ministerio y buscamos el manual y empezamos a estudiar. Y pasaron algunas semanas y una amiga de nuestra iglesia, que es líder del Ministerio de Misiones, ella nos comentó que viendo los stories de otra amiga, vio que había un congreso, un tal de Caos, y era de universitarios. Entonces ella nos dijo, bueno, pero como ustedes son con líderes de universitarios, de pronto tiene algo a ver, sería interesante que participen. Bueno, entramos en la página del congreso, yo empecé a buscar si había algún contacto y encontré el correo del congreso y el nombre de Stephanie y dije, bueno, ella debe ser algo, ¿no? Entonces voy a enviarle un correo y le envié un correo, le dije, mira, y el día que le envié el correo era el último día de la inscripción al congreso. Entonces le dije, mira, estamos muy interesados, somos líderes en nuestra iglesia, entonces nos gustaría participar, pero no sé si hay oportunidad porque veo que la inscripción se cierra hoy. Y nos dijo, no, calma, podemos extenderla más un día. Bueno, al final vinimos al congreso. Ella me dijo que después de enterarse del caos, les entusiasmaron las posibilidades de conocer otras perspectivas y proyectos para aplicar con el grupo que dirige en Río de Janeiro. Y de hecho estábamos súper animados por venir aquí al Congreso para poder también conocer más personas, hacer más conexiones, entender mejor qué es lo que otros ministerios están haciendo en sus locales, ¿no? En sus iglesias, en sus universidades, para poder implementarlo en la iglesia de Botafogo. Entonces ha sido una bendición poder venir aquí, poder conocer, entender un poco, ¿no? De las experiencias y desafíos que otras personas están enfrentando dentro del universo universitario. Liz repitió lo que escuché de todos los participantes en el caos. La misión en la universidad, de hecho, es muy fácil. Fueron sus colegas que sintieron curiosidad por su estilo de vida hasta que empezaron a hacer preguntas. De ella dependía aprovechar las oportunidades para hablar del amor de Jesús en el momento oportuno y dejarse utilizar como herramienta del Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, en la maestría hice muchos amigos. En ese medio tiempo yo tuve la oportunidad de participar de un proyecto de la iglesia que es un proyecto de excavación de dinosaurios en Wyoming. Y cuando regresé muchos tuvieron curiosidad de qué es lo que yo había hecho en ese proyecto, por qué había ido. Y fue una parte interesante porque me dio la oportunidad de poder compartir mi testimonio, ¿no? Y hablando del tema del creacionismo, por ejemplo. Entonces es muy interesante porque yo pienso que no hay nada más poderoso que nuestro testimonio. Que poder compartir la transformación que Cristo hace en nuestras vidas.
es muy lindo ver testimonios de otras personas de conversión, es muy lindo, pero yo pienso que es mucho más interesante cuando uno mismo es testigo de su propia transformación. Nunca planifiqué el hecho de conversar con tantas personas que he conversado dentro de mi profesión y poderles contar mi testimonio. Y de hecho, tanto así que ellos mismos, curiosos, me dijeron, pero ¿a qué iglesia perteneces? Yo quiero ir. Y ya tuve amigos, colegas que vinieron a mi iglesia para conocer en Semanas Jóvenes, ¿no? Y ahí obviamente yo tengo muy claro en mi cabeza que yo no voy a convencer a nadie de nada. Quien convence es el Espíritu Santo. Entonces lo que nos resta a nosotros es simplemente ser instrumentos de Dios, ser ese canal de bendiciones, ser esa herramienta que Dios va a usar para poder alcanzar. En opinión de Liz, el campus universitario es un importante campo misionero porque los estudiantes tienen acceso a profesores y expertos que tal vez no estarían expuestos al mensaje bíblico de ninguna otra manera. Además, me dijo que el conocimiento bíblico combinado con la argumentación científica puede ser una herramienta importante para derribar prejuicios y generar interés. Dentro del evolucionismo y también del creacionismo, porque tenemos que decirlo, hay muchos gaps de información. Hay datos que no tenemos para poder validar todas las teorías. Entonces, cuando nosotros como cristianos tenemos la oportunidad de estudiar creacionismo, estamos en ventaja con personas que solamente ven la evolución. Porque como creacionistas tenemos que estudiar sobre evolución también, porque es gente muy inteligente. El hecho de simplemente eliminar el poder de Dios y decir que no, y crear todas esas teorías de que la evolución y no sé qué, es importante entenderlo hasta para poder comunicarnos con las personas que pertenecen a ese medio evolucionista. Pero como creacionistas, el hecho de tener esa visión más amplia, entender que existe un poder supremo, sí, que creó todo de una forma tan perfecta, nos da la oportunidad de poder alcanzar a esas personas que aún no tienen esa oportunidad de entender que Dios es sí un creador perfecto, que planificó todo milimétricamente, inclusive nuestra salvación. En el libro de los Hechos encontramos el interesante relato de cuando Pablo tenía en mente ir en su viaje misionero a cierto lugar, pero Dios tenía otros planes para él. Pablo no tardó mucho para entender a dónde debía ir. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia puesto de pie le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Aquel hombre a quien el apóstol Pablo vio en su visión representó en su súplica los sufrimientos, angustias y desilusiones que muchos pueblos vivían en aquel tiempo por no tener conocimiento alguno del camino de la salvación. Del mismo modo, hoy podemos escuchar el mismo grito en muchas partes del mundo. Este es el grito de aquellos que aún no han tenido la oportunidad de escuchar acerca del amor de Cristo. Se estima que, y escucha bien, 1/3 de la población mundial, 2.600 millones de personas, pertenecen a grupos no alcanzados. Personas que, sin el contacto directo de un misionero o alguna estrategia misionera internacional, nunca sabrán quién es Jesús y cuál es el plan de Dios para la humanidad. La mayoría de estos pueblos no alcanzados se encuentran en una región que ahora se conoce como la Ventana 1040. Pero, ¿qué es esto de la Ventana 1040? Es la región donde vive el 66% de la población mundial y ocupa 33% de la superficie total del planeta. Allí encontramos 62 países. Los 2 países más grandes del mundo en términos de población se encuentran en esta zona: China e India. Los dos juntos constituyen alrededor del 33% de la población de la Tierra. Esta región se extiende desde el oeste de África hasta el este de Asia y se asemeja a una ventana rectangular situada entre 10 y 40 grados al norte del Ecuador. La Ventana 1040 es la zona del mundo donde viven predominantemente los seguidores del Islam, del hinduismo y del budismo. El Islam alcanza 1.800 billones de adeptos y el hinduismo aproximadamente 1.100 billones. 37 de los 50 países menos alcanzados del mundo se encuentran en esta región. En esta zona se encuentra el 82% de los países más pobres del planeta. Millones de personas son víctimas de enfermedades, miserias y calamidades. Junto con el desafío de llegar a las zonas urbanas de nuestro planeta, la Ventana 1040 es, sin duda, el mayor desafío a la misión que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero, ¿cómo? ¿Cómo penetrar en países que están completamente cerrados al Evangelio? Una forma es a través de los viejos y nuevos
medios de comunicación. Con ese fin, la Iglesia Adventista estableció la Radio Mundial Adventista, que utiliza frecuencias de AM y FM, ondas cortas, transmisiones por satélite y web para llegar el Evangelio eterno a personas a las que es difícil llegar debido a restricciones políticas sobre la región, barreras culturales contrarias al cristianismo y difícil acceso geográfico. Uno de los objetivos principales de la Radio Mundial Adventista es compartir el Evangelio con las personas que viven en la ventana 1040. Su programación también se transmite en África, otras partes de Asia, algunos países de Europa y América Latina. En más de 75 estudios alrededor del mundo, los programas son preparados por productores que dominan los idiomas de las personas a las que se quiere llegar. Entonces, los temas y las ilustraciones utilizadas son relevantes y se crea la conexión necesaria con sus oyentes. En cada programa se anima a las personas a iniciarse y crecer en su relación personal con Jesús, quien se presenta siempre como la solución a los problemas del mundo y la única fuente real de paz. Anualmente, la Radio Mundial Adventista recibe más de 100.000 contactos a través de cartas, llamadas telefónicas y mensajes de correo electrónico de sus oyentes. Podemos imaginar que un número mucho mayor es alcanzado por las ondas de radio que transmiten el amor y el plan de Dios a cada uno de ellos. Muchos no pueden enviar sus reacciones debido a problemas de seguridad, analfabetismo, pobreza y falta de acceso a otros medios. Alrededor del mundo, los programas de la Radio Mundial Adventista son conocidos como la voz de la esperanza. Las ondas de radio son los misioneros invisibles de la Iglesia Adventista que ingresan a áreas donde los misioneros pastores, miembros laicos y la literatura cristiana no son bienvenidos. A través de la tecnología y de los nuevos medios de comunicación, miles de personas entran en contacto con el mensaje de esperanza que encontramos aquí, en la palabra de Dios. Entonces, piensa conmigo, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a este inmenso desafío? ¿Cómo podemos contribuir al anuncio del Evangelio eterno? Busca más información en nuestra página web y ora por el trabajo de la Radio Mundial Adventista.